Buenos días a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal de confinamiento. Hoy vamos a seguir preparando este bloque 4 de la selectividad, este bloque de dirección estratégica. Vamos a seguir preparándolo y vamos a hablar hoy de la dimensión de la empresa y de las estrategias de crecimiento. Y veremos muy por encima, y en vídeos posteriores entraremos más al detalle, qué significa el crecimiento interno y el crecimiento externo de la empresa. Fijaos, ayer vimos en el vídeo que la primera estrategia que tenía que tener en cuenta la empresa, la primera decisión que tenía que tomar era su localización, el lugar físico en donde se iba a poner. Una vez tomada esa decisión, una vez elegida esa estrategia en base a una serie de características que vimos aquí en los vídeos, ahora tenemos que decidir la dimensión de la empresa. Y la dimensión de la empresa no estamos hablando del tamaño, de si es muy grande o si es muy pequeña. Cuando hablamos de dimensión, estamos hablando de la capacidad productiva de la empresa, de hasta cuánto soy yo capaz de producir. Y esta decisión tenemos que tomarla desde el principio. Es decir, yo antes de empezar mi actividad empresarial, ¿cuánto quiero llegar a producir? Sabiendo que luego esta decisión puedo cambiarla y puedo aumentarla o disminuirla. Veremos al final del vídeo cómo podemos aumentar esta producción mediante el crecimiento interno y el crecimiento externo. Y una vez hemos entendido qué significa esta dimensión de la empresa y qué esta dimensión de la empresa tiene con la capacidad productiva de la empresa, vamos a ver qué tipos de empresas existen en función de esta dimensión. Ayer hablábamos de la internacionalización y hablábamos de empresas que llevaban a cabo políticas de abrirse a nuevos mercados internacionales y de poner sus locales comerciales, por ejemplo, en Tokio, en Nueva York, decíamos ayer, y estas son las multinacionales en las que no nos detendremos ahora y explicaremos y hablaremos de ellas en un próximo vídeo, y yo ahora me quería detener en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Lo que vamos a ver ahora, antes de ver cuáles son las ventajas y las inconvenientes de ser una pequeña y mediana empresa, es qué criterios hemos de cumplir para que se nos pueda considerar pequeña y mediana empresa. También es bueno saber que estos criterios varían según las circunstancias, es decir, para que yo me considere pequeña y mediana empresa en cuanto al plan general contable tendré que cumplir unos criterios. Si yo quiero considerarme pequeña y mediana empresa en cuanto al régimen fiscal tendré que cumplir unos criterios parecidos pero que no son exactamente los mismos, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a acudir a los criterios que nos da la Unión Europea, que se basan en tres elementos en los que se suelen basar también el resto de criterios, como son el número de trabajadores contratados que tengo en la empresa, el volumen de las inversiones, es decir, en cuánto está valorado todo el activo de mi empresa, y el volumen del negocio, es decir, el importe neto de la cifra de negocios, el primer elemento de la cuenta de resultados, la facturación de la empresa. De tal forma que diremos que una empresa puede ser considerada pequeña si tiene menos de 50 trabajadores y cumple una de estas dos características, que es tener unas inversiones menores a 10 millones de euros o un volumen de negocio, una facturación inferior a 10 millones de euros. Diremos que una empresa es mediana cuando tiene menos de 250 trabajadores y además cumple una de estas dos características, tiene un valor de sus inversiones menor a 43 millones de euros y una facturación menor a 50 millones de euros. Por tanto, en esta estructura de mediana empresa, todas las empresas que estén por debajo de estos parámetros que acabamos de explicar, podremos decir que son pymes, que son pequeñas y medianas empresas. Vamos a entrar un poco más al detalle en las pequeñas y medianas empresas analizando aquellos puntos positivos y aquellos puntos negativos de las pymes con respecto a las grandes empresas. Vamos a empezar con los puntos negativos que los tenéis en esta parte de la pizarra. En primer lugar, podemos decir que en las pymes el empresario suele ser una persona que le suele faltar formación empresarial, suele ser una persona que ha aprendido a gestionar y a dirigir su empresa a base de la experiencia y de ir avanzando, y se aprende a montar en bicicleta montando en bicicleta,
pero que le suelen faltar esos conocimientos técnicos, esa formación más académica, que en algunos casos puede ir muy bien y que el directivo de las grandes compañías suele tener de forma más desarrollada que el empresario de las pymes. También suelen ser empresas con poca capacidad financiera. Fijaos que hay mercados financieros a los que las empresas pequeñas no tienen acceso. Hablábamos en el tema 8 de la emisión de empréstitos y de cómo las empresas iban al mercado financiero para endeudarse y conseguir financiación, y las pymes no pueden acceder a este tipo de mercados porque están reservadas a las grandes empresas y tienen unos límites a los que estas pymes no son capaces de llegar. Hablábamos de la formación del empresario. En tercer lugar, también hablamos de la formación del personal. Suele ser un personal que está menos cualificado técnicamente que el personal que a lo mejor contratan las grandes compañías. Es un personal menos cualificado técnicamente y además las inversiones que se realizan en la compañía suelen estar sujetas a esa obsolescencia tecnológica, es decir, ese avanzar de la tecnología que es más rápido de mi capacidad que yo tengo para poder invertir y hace que al final mis inversiones, mi maquinaria se queden entre comillas un poco anticuadas y un poco obsoletas. Y luego por último, al ser pequeñas y al tener una capacidad de producción más pequeña que una gran empresa, no pueden beneficiarse de esas economías de escala de las que hablábamos en vídeos anteriores, de esa capacidad de producir mucho para que cada unidad producida me salga más barata. Pero evidentemente las pymes también tienen una serie de características que son muy positivas y que son muy buenas. En primer lugar, son organizaciones que tienen una mayor flexibilidad. Al ser organizaciones más pequeñas, al ser organizaciones más manejables, es más sencillo para el empresario poder llevar a cabo esa organización empresarial y es más difícil poder cambiar de estrategia, poder cambiar de forma de funcionar, porque no hace falta arrastrar a muchísima gente, a muchísima producción, y por tanto tienen más flexibilidad y más capacidad de adaptación frente a los cambios. En segundo lugar, tienen una gran ventaja en cuanto a la integración del personal. Al ser menos gente la que está trabajando, es gente que se conoce más, que se puede entender mejor y que por tanto pueden trabajar en equipo de manera más cómoda. Además, al ser menos, cada uno tiene más responsabilidad, eso hace que crezca la motivación en el personal y eso hace que quizás la productividad de cada trabajador acabe siendo mayor. En tercer lugar, podemos hablar que las pymes son empresas que suelen ocupar aquellos vacíos que suelen dejar las grandes empresas. Es lo que conocemos como mercados intersticiales. Los mercados intersticiales son aquellos pequeños vacíos que las grandes empresas no llegan a cubrir y que una pyme puede centrarse y cubrirlas. Cuando hablábamos el otro día de los tipos de estrategias competitivas, hablábamos de la estrategia de enfoque, de la estrategia de segmentación, y decíamos que era un tipo de estrategia en donde yo cogía un segmento del mercado, me centraba en ese segmento e intentaba apostar por un producto creado especialmente para ese tipo de público. Esto lo puede hacer de forma más sencilla una pyme que una gran empresa. Y luego, por último, las pymes al final son las que van sacando adelante este país, son las que van sacando adelante la economía. Recordemos que las pymes forman el 99% de los grupos empresariales que hay en España y por tanto son los creadores de empleo. Por eso es tan importante que cuidemos mucho a las pequeñas y medianas empresas y por eso ahora se está hablando tanto de todas estas políticas económicas que el gobierno va a tener que hacer después de la crisis del coronavirus, y por eso hay tanta preocupación en cómo el gobierno va a intentar ayudar a todas aquellas pymes que después de esta crisis hayan podido caer por culpa de la pandemia. Y estamos hablando de crecimiento, y cuando hablamos de crecimiento lo que nos vamos a preguntar ahora es, después de haber analizado qué es una pequeña y mediana empresa, y después de haber visto todas las cosas buenas que tienen y las cosas malas que tienen, como resumen, ¿por qué a una empresa le puede interesar aumentar su capacidad productiva? ¿Por qué a una pequeña y mediana empresa le puede interesar crecer? ¿Cuáles son las motivaciones que tienen las empresas para este crecimiento? Y las hemos resumido en 4 puntos. En primer lugar, la productividad. Hemos dicho que una pequeña empresa suele tener una productividad menor. Una gran empresa se puede aprovechar de las economías de escala, puede al final producir a un costo unitario más barato y eso al final a nivel competitivo puede ser determinante.
En segundo lugar, la actuación internacional. Hemos hablado de la internacionalización de las multinacionales. A mí como pyme me es muy difícil abrir un local en otro país, me es muy difícil abrirme económicamente a otros sitios. Quizás la forma de poder expandirme internacionalmente es crecer, es aumentar la capacidad productiva. Si se me ha acabado, entre comillas, la demanda que tengo en donde estoy, he de buscar nuevos clientes, he de abrir nuevas demandas y para eso me puede interesar internacionalizarme yéndome a otro país. En tercer lugar, los déficits innovadores. Es muy complicado para una pyme que pueda estar corriendo al ritmo del avance de la tecnología actual, es muy complicado que pueda invertir en innovación, que pueda invertir en desarrollo, y la forma que tiene para no tener estos déficits innovadores puede ser crecer, aumentar esa capacidad productiva. Y por último, que muchas de las pymes compiten en productos maduros. Productos maduros son productos, entre comillas, sobaos, productos que ya están gastados, productos que son los de siempre, los de toda la vida, y en esos productos, cuando no tienes capacidad financiera, cuando eres pequeño, cuando compites con grandes empresas, es muy complicado que te puedas diferenciar, es muy complicado que puedas dar un valor añadido a tu producto para convencer a tu cliente que eres tú la empresa a la que debe comprar y no la multinacional con la que estás compitiendo. Y vamos acabando ya este vídeo explicando las dos principales formas de crecimiento. Esto va a ser solo una pequeña introducción, explicaremos qué es el crecimiento interno y qué es el crecimiento externo, y en los próximos vídeos detallaremos cómo la empresa puede crecer con crecimiento externo y cómo la empresa lo puede hacer con crecimiento interno. No olvidemos que el crecimiento es el aumento del volumen de producción de una empresa y que puede hacerlo de forma interna y de forma externa. ¿Cómo se hace de forma interna? Simplemente invirtiendo en la propia estructura de la empresa. Cuando yo invierto y compro una nueva maquinaria, estoy haciendo crecimiento interno. Cuando pido un préstamo para poder comprar más existencias, estoy haciendo crecimiento interno. Cuando me endeudo con una hipoteca para hacer una nueva fábrica, estoy haciendo crecimiento interno. ¿Cuál es la otra forma de crecer? Mediante el crecimiento externo, es el aumento del volumen de operaciones, el volumen de producción de la empresa, mediante la adquisición, la participación y el control de la empresa. Entramos aquí dentro de todo el tema de fusiones, de absorciones, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que viene en los vídeos posteriores. El siguiente vídeo será el crecimiento interno con sus diferentes partes y los diferentes tipos de crecer de forma interna, y el siguiente vídeo será el crecimiento externo con las diferentes maneras, las diferentes formas que tiene la empresa de crecer de forma externa.